Buenas tardes ya, ¿cómo están mis hermanos? Bueno, pues nos da mucho gusto verles a todos. Mandamos un saludo a todos los que nos están viendo a través de la transmisión. Como algunos sabrán y ya están enterados, pues este fin de semana es fin de semana de descanso para muchos, o toda esta semana para ser exactos, y muchos lo aprovecharon para ir y tomar un descanso, así que les deseamos a todos un próspero viaje y que puedan descansar en estos días. Les mandamos un saludo y qué bueno que están conectados los que pudieron hacerlo. Nosotros nos disponemos para recibir la palabra de Dios. Vamos a Hechos capítulo 17. Domingo a domingo estamos estudiando el libro de los Hechos. Iniciamos en el mes de enero, estamos ya casi terminando el año o en la recta final del año. Y estamos un poquito más de la mitad de avanzados en el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 17 y esta es la enseñanza número 41. Llevamos ya 40 enseñanzas con esta 41 y la serie es titulada Hechos, la iglesia y su misión. El día de hoy vamos a ver de los versículos 16 hasta el 34. Tenemos una porción larga para leer. Es del versículo 16 al 34 del libro de los Hechos capítulo 17. Y el título es Anunciando el mandato de Dios. Anunciando el mandato de Dios. Leemos el versículo 30 y 31, esos dos versículos como base, y después ya nos regresamos al 16 para llegar hasta el 34, si Dios lo permite. Dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Señor, una vez más, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor, porque así como cantábamos, cada paso que tú diste en camino a la cruz, lo hiciste pensando en nosotros, en nuestra incapacidad de librarnos de ese pecado que nos había sido imputado a causa de Adán y de su caída. Pero tú, Señor, nos mostraste tu amor al dar a tu Hijo en rescate por nosotros. Tú, Hijo, nos diste tu amor, nos mostraste tu amor al ser obediente al Padre. Cuán bien nos has hecho a nosotros. Y por eso nosotros, en gratitud a eso, en respuesta a eso, queremos disponer nuestros corazones para que tú sigas hablando, nos sigas transformando y que tu palabra siga haciendo su efecto en nuestras vidas. Te lo ruego, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Imagínate que trabajas en una empresa, de esas empresas que son muy grandes, en donde hay muchos empleados, en donde hay muchos departamentos, y de repente viene alguien y te dice: hola, el señor Grossman dice que estás despedido. Y tú te quedas así, ¿no? Todo sacado de onda, todo desconcertado, y dices: bueno, a ver, en primer lugar, ¿quién rayos es el señor Grossman, no? O sea, pues dime quién es, ¿no? ¿Y qué autoridad tiene él para despedirme? Otra cosa, ¿qué ha hecho el señor Grossman, o más bien, o qué he hecho yo para que el señor Grossman me despida a mí del trabajo? Lo que el interlocutor debió de haber hecho, es decir, aquel quien trajo este mensaje, lo que debió de haber hecho es primero decirme que el señor Grossman es el dueño de la empresa. Después tuvo que decirme que tengo muchos años que he estado violando el reglamento de la empresa, y entonces sí anunciarme el mandato del dueño de la empresa. Por definición, un mandato, porque el título de la enseñanza es Anunciando el mandato de Dios. Por definición, un mandato es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Repito, un mandato es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. En la lectura del capítulo 17, que hemos empezado, aunque tuvimos una pequeña pausa, vimos que la predicación del evangelio en Tesalónica fue un éxito. Diga, un éxito. ¿Cómo sabemos que fue un éxito esa predicación en Tesalónica? Bueno, porque los judíos desobedientes, aquellos quienes eran religiosos pero que no eran piadosos, que solamente tradicionalmente eran judíos pero realmente no querían comprometerse con Dios, ellos se llenaron de celos porque vieron los resultados que Pablo empezó a cosechar a causa de esa predicación del evangelio en aquel lugar llamado Tesalónica. Al ver esos resultados, ellos se llenaron de celos. ¿Qué hicieron? Pues no solamente se quedaron con los celos allí, sino que empezaron a calumniar y empezaron a tratar de dañar la obra del Señor. Pablo y su acompañante Silas tuvieron que partir
a ese lugar llamado Berea, en donde la gente, el pueblo, era un pueblo que escudriñaba las escrituras, era un pueblo que estaba dispuesto a la palabra de Dios, que no solamente prestaba los oídos, sino que estaba atento, dispuesto, y todo lo que escuchaba del apóstol Pablo lo cotejaban, lo comparaban, lo escudriñaban con las escrituras. Recuerda que estos hombres en Berea estaban en una sinagoga, en el lugar en donde se suponía que se iba a buscar a Dios. Ellos conocían las escrituras, conocían lo que el profeta Isaías había escrito, lo que el profeta Jeremías había escrito, lo que los salmos decían. Así que ellos eran personas quienes tenían un conocimiento por lo menos básico de las escrituras, y le era más fácil siempre al apóstol Pablo llegar a lugares así, en donde podía presentar al Mesías y cumplir así su propósito. Y así los nuevos convertidos se apresuraron a mandar lejos a Pablo de ese lugar Berea, porque los religiosos desobedientes llegaron allí y lo querían perseguir, lo querían agarrar, pero estos nuevos hermanos en la fe protegieron a Pablo y lo sacaron de allí, y Silas y Timoteo se quedaron con ellos. Y esto, hermanos, es una muestra clara de que el Espíritu Santo nos empuja, nos guía hacia situaciones que a veces son complicadas. Nos encanta la idea de decir, no, sí, el Espíritu me guía, y tenemos la idea como que esa guía del Espíritu tiene que ver con pura bendición, con puras cosas buenas, con pura prosperidad, pero hay ocasiones en las que el Espíritu Santo nos guía hacia situaciones complicadas. ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es el ejemplo? Lo pusimos anteriormente. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, Mateo capítulo 4. Y vemos que ahí es en donde el Espíritu Santo llevó y guió a Jesús, pero era con un propósito, no era con el propósito de destruirlo, sino tenía un propósito, y es enseñanza para nosotros. De la misma forma, el Espíritu en ocasiones nos guía a situaciones complicadas, y aquí vemos que Pablo fue guiado por el Espíritu para llevar el conocimiento de Dios a la ciudad más prominente en sabiduría de aquel entonces. Estoy hablando de Atenas, en Grecia. Atenas, Grecia, fue la cuna de Sócrates, de Platón, y fue también el hogar adoptivo de Aristóteles, de Epicuro, de Zenón. Son hombres quienes hasta el día de hoy en las universidades se enseña su filosofía, lo que ellos estudiaron, lo que ellos expusieron. Así que era un lugar prominente, un lugar realmente fantástico para muchos. Vamos a leer el versículo 16 para que veamos a dónde el Espíritu Santo metió a Pablo. Fue circunstancial, no estaba dentro de su plan, pero hasta allí el Espíritu Santo lo estaba llevando. Dice el versículo 16: mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién? A Silas y a Timoteo. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Vemos aquí que Pablo está en espera de sus compañeros de ministerio, que son Silas y Timoteo. Está esperándolos, pero a menudo tendemos a relacionar esperar con tomarte vacaciones. Y no, son dos cosas diferentes. La espera en Dios es una espera paciente, pero es una espera activa en el propósito de Dios. Quizás no específicamente en lo que estás esperando, pero sí el propósito de Dios se cumple. No hay breaks que el Señor se dé con nosotros y que diga, ahorita hijo, tómate unas vacaciones que no voy a trabajar nada contigo. Siempre el Señor nos va a tener esperando activamente, y esto lo vemos aquí en Pablo. Mientras que él esperaba, estaba recorriendo la ciudad, no estaba inmóvil. Y aunque hoy en día, y más en este país, está de moda pues el restaurante cristiano, ¿qué más? La radio cristiana, el café cristiano. Por cierto, no tengo nada en contra del restaurante cristiano, Está buenísima la ensalada, el sándwich de pollo, ¿verdad? Está buenísimo. Ponen música cristiana, está súper bien. Y no abren el domingo, esa es buena idea. Pero vemos que el ciudadano del reino de Dios está llamado a ser sal y luz en este mundo, en esta tierra, en medio de un mundo que está en descomposición. Ese era el propósito de la sal, evitar que la carne se corrompiera y se descompusiera. Entonces el Señor nos inserta en este mundo como sal para que evitemos que el mundo se descomponga todavía más, para que alumbremos en las tinieblas. Si nosotros salimos de nuestro entorno, o sea, nuestro trabajo, nuestra familia, y salimos al mundo, nos vamos a encontrar con que, a pesar de que cada vez la ciencia avanza más y más y más y más. Hace unos días la controversia ha sido el nuevo auto de Tesla, ¿no? Que parece así como algo bien del futuro.
Vemos que la ciencia avanza y avanza y avanza. Están por sacar, parece que unos lentes inteligentes. Y bueno, ya no sabemos, ya la ciencia rompió todos los límites. Pero lo curioso es que a pesar de que la ciencia avanza y avanza y avanza, pues la moral va en decadencia cada vez más y más y más. Vemos que aunque hay mayor información o hay más acceso a la información, el mundo no mejora. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Y esto es en respuesta a una celebración que tuvimos en este país, o que este país, no me incluyo, pero este país pues estaba festejando a finales de octubre y tiene que ver con el Halloween, ¿no? Y anduvo por allí circulando la noticia de que en no sé qué estado habían hecho una ouija del tamaño de una cancha de básquetbol o algo así, no sé si vio usted esa noticia, y que iban a invocar a los espíritus y quién sabe qué. Y pues sí, está interesante, pero fíjate lo que la palabra de Dios dice en primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, pues es inútil que hicieran esa onda de la ouija, porque pues ya de todas maneras el mundo está bajo el maligno. Entonces no sé qué es lo que pretendían hacer, llamar la atención. Bueno, lo lograron, pero nosotros debemos de tener claro, el mundo está bajo el maligno. La palabra le llama el príncipe de la potestad del aire, de las tinieblas. O sea, está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Es algo distinto. Si de algo está lleno en el mundo, es de idolatría. Tú estarás de acuerdo conmigo. Si eres de México, de nuestros países latinoamericanos, estarás de acuerdo en que las tradiciones tienen que ver con idolatría. Acaban de hacer, volviendo a las noticias recientes, un niño Dios, ¿verdad? No sé si lo vieron, que es el más grande del mundo. Rompieron récord en hacer un super niño diosote. Bueno, de ese tamaño es la idolatría de nuestros países latinoamericanos. Pero esto no se limita únicamente a lo religioso. Vemos que una de las definiciones de idolatría es amor y admiración excesiva que se siente por una persona o por una cosa. Entonces ya trasciende lo religioso, la idolatría, hacia personas o cosas por las que el hombre tiene un excesivo amor y una excesiva admiración. ¿Qué podríamos poner en esa categoría? Pues no sé. ¿Qué es lo que se admira en exceso el día de hoy? Bueno, el lujo, ¿verdad? La comodidad, el entretenimiento, la impureza sexual, el amor a uno mismo, el culto a la personalidad. Hoy en día contamos con redes sociales que son la plataforma para que muchos muestren lo grandes que son y cuánto se quieren ellos mismos, ¿verdad? Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero. Y todo eso se proyecta en las redes sociales, porque el culto a la personalidad o la idolatría a uno mismo es algo que es el pan de cada día. ¿Te fijas cómo trasciende incluso lo religioso? En su recorrido por la ciudad, Pablo frecuentaba, si te fijas allí en el texto, dos lugares. Uno era la sinagoga, como siempre. A cada lugar a donde Pablo iba o llegaba a ciudad, iba a la sinagoga. Pero también iba a otro lugar llamado el Ágora. En la sinagoga había judíos piadosos y había judíos por tradición. Cuando digo judíos piadosos, me refiero a judíos que genuinamente iban a buscar al Señor, que genuinamente iban a estudiar las Escrituras. Y había también judíos por tradición. Algunos que decían, no, pues yo soy judío porque mi papá era judío, mi abuelo era judío, mi bisabuelo, y pues yo también soy, así que pues voy a la sinagoga y ya está. Pero realmente no, y estoy muy convencido del asunto. El día de reunión voy y ya está, cumplo, bye. Esos eran judíos por tradición. Pero también había gentiles, aquellos quienes no eran naturalmente judíos, eran de otras naciones, pero intentaban ingresar al judaísmo. A eso se les conocía como prosélitos. Ellos estaban realmente buscando a Dios. No habían sido quizás criados y formados en el judaísmo, pero veían en el judaísmo una puerta para acceder a Dios. Y ciertamente estaban cerca. Lo más cerca que habían llegado era el judaísmo, pero estaban ya a punto de escuchar el evangelio. Y el otro lugar que te dije que Pablo frecuentaba era el Ágora. El Ágora, allí en Atenas, era la plaza o era el mercado. En otras palabras, era el lugar en donde la gente iba a socializar. En aquellos tiempos, jóvenes, millennials, se socializaba con otra cosa que no eran dispositivos electrónicos. De verdad, se los prometo.
La gente se reunía, platicaba, las noticias que se daban, pues ahí entre ellos mismos se corrían. Había una comunicación pues increíble de persona a persona, y el lugar, el punto de encuentro era el ágora. En esos dos lugares, tanto en la sinagoga como en el ágora o la plaza, el mall, para que me entiendas, algo similar, Pablo dice el texto que dialogaba. Nuestra traducción dice discutir, y lo hemos visto en otras enseñanzas anteriores. Y se entiende como que si Pablo anduviera ahí buscando con quién pelearse, pero la palabra original de esa palabra que se tradujo como discutir es dialegomai, y una traducción más correcta es dialogar. Entonces Pablo dialogaba con cada persona a donde él llegaba, ahí tanto en la sinagoga como en la plaza o en el ágora. La connotación que tiene esa palabra dialegomai es un diálogo, una conversación entre dos personas que piensan distinto. Repito, es una conversación entre dos personas que piensan diferente, y no necesariamente quiere decir que estén peleándose o que se involucre hostilidad, ¿sí? O sea, lo vemos por ejemplo si eres de México y tú eres del norte de México, tú vas a decir los mejores tamales son los que son así chiquitos y están en hoja de maíz, ¿verdad? De esos chiquititos. Pero si eres del sur de México, así como mi hermano que está allá de Veracruz, te va a decir, no, los tamales son en hoja de plátano, ¿verdad? Y son más grandes y llevan bastante carne. No quiero abrirle el apetito, pero es el único ejemplo que se me vino a la mente. Entonces, esas dos personas tienen dos posturas distintas. No se están peleando, pero para uno los tamales mejores son unos y para otro son otros. Así que se pueden juntar a dialogar y exponer cuáles son los puntos, los pros y los contras de cada tamal. Y al final, pues cada uno se comparte sus tamales y nos los comemos todos, no hay problema. Pero no necesariamente hay un pleito, ¿no? Es normal que nosotros nos irritemos, nos enojemos cuando vemos la condición del mundo, cuando vemos que se legaliza el aborto, por ejemplo, cuando vemos que hay matrimonios entre el mismo sexo y es aplaudido, cuando vemos que a un niño se le da la libertad para que diga, no, yo soy niño pero quiero ser niña, y todo este tipo de cosas. Pero, ¿qué estamos haciendo? Es la pregunta. ¿Será suficiente con expresar nuestras inconformidades en redes sociales? O sea, yo entiendo, y a mí también me molesta ver ese tipo de cosas, pero creo que el Señor nos puede dar la sabiduría en su palabra para hacer algo más que estar tirando nuestra amargura en redes sociales, diciendo nada más, no, eso está mal y quién sabe qué. Más que eso, dialoguemos, hermanos. Es lo que Pablo hacía. Dialoguemos. Cada que tengamos la oportunidad, dialoguemos. No nos centremos únicamente en reprobar las conductas del mundo. O sea, no nos centremos únicamente en eso. Presentemos a Cristo. ¿Te fijas la diferencia? Porque cualquier pagano que no está de acuerdo con la legalización del aborto, por ejemplo, puede tirar amargura acerca de esa conducta. Pero nosotros tenemos mucho más que eso. Tenemos a Cristo y podemos dialogar, y además de reprobar la conducta, o en lugar de reprobar la conducta, presentar a Cristo. Así es como traemos luz. Hagamos ese llamado que hizo Pedro en Hechos 2:40. Les dijo, sed salvos de esta perversa generación. Ese es el llamado que nosotros hacemos. No nos estamos centrando en la conducta, nos debemos de centrar en la salvación del hombre, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy comunicando? Versículo 18. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Aquí ya nos arroja el detalle de con quiénes en el ágora y no en la sinagoga Pablo discutía o dialogaba. Vemos aquí epicúreos y estoicos. Allí en la plaza se encontró con mucha gente, y entre ellos había gente que tenía cierta manera de pensar, cierta filosofía, y otros tenían otra cierta manera de pensar. Recuerda, esa gente del ágora no tenía nada que ver con las escrituras, no tenía nada que ver con la ley, no era gente relacionada con el Dios de Israel, así que eran distintos. Ellos se identificaban más bien con los filósofos, y vemos aquí dos maneras de pensar. Una era los epicúreos. Ellos eran seguidores de Epicuro, un filósofo. Su filosofía se basaba en buscar la felicidad, en buscar el placer, ignorando el temor a cualquier deidad. Ellos decían, pues yo no creo en ningún Dios, yo vivo para darme placer, vivo para buscar la felicidad. Según ellos, debían de tener cierta moderación en esa búsqueda del placer y de la felicidad, porque si buscaban el placer y la felicidad a todas costas, podían encontrarse situaciones que les impidiera la felicidad y el placer, o lo que se conoce en el mundo como nada con exceso, todo con medida, ¿verdad?
Por otro lado estaban los estoicos. Los estoicos eran seguidores de un filósofo llamado Zenón, y ellos eran todo lo opuesto a los epicúreos. Ellos pensaban que debían de suprimir el placer, debían de evitar el placer. Para ellos, a diferencia de los epicúreos, todo en la naturaleza era Dios, todo. No, pues la planta es Dios, todo es Dios. Para ellos todo era Dios, pero carecía de personalidad, carecía de trascendencia. Fíjate cómo esa filosofía, porque te dije que Atenas era la cuna de los grandes filósofos, y su filosofía, su enseñanza ha impregnado este mundo en el que estamos, esta parte por lo menos del continente en el que estamos. Muchas de nuestras ideas provienen de los diversos filósofos que estuvieron en Atenas, Platón y todos estos que te cité. Y sí se conecta, porque hoy en día hay muchas maneras de pensar. Por un lado están quienes creen en un Dios, dicen, no, pues sí hay un Dios, pero ese Dios no se mete con ellos. O sea, sí, yo creo que hay un Dios, pero mira, entre él y yo, todo bien. O sea, él ha de estar muy ocupado ya con las prostitutas y los drogadictos, pero conmigo, no, pues yo soy buena onda, ¿no? No se mete conmigo. Ellos, según, pueden hacer todo lo que les haga felices. Ellos viven para ser felices, sin tomar en cuenta a Dios y sin tener que preocuparse si esa felicidad que ellos buscan ofende a Dios, a ese Dios en el que ellos dicen creer. Y por otro lado están también aquellos quienes piensan que es suficiente con privarse de ciertas cosas. No, pues mira, yo busco la felicidad, no soy muy acá de Dios, es más, ni creo en realidad si Dios existe, pero pues no me drogo, o no me tomo 2 botellas de tequila, nomás un caballito por aquí y por allá, soy tranquilo, soy bastante moral. Es más, otros dicen yo ni tomo ni nada, o sea, soy moralmente recto. Y hay muchos de ellos quienes piensan que no hay que definirse por Dios. Según ellos, todas las religiones son buenas. Según ellos, todos los caminos llevan a Dios. Y te dicen, ¿a ti te funciona eso del cristianismo? Qué bueno. ¿A ti te funciona lo del yoga? Está muy bien. ¿A ti te funciona el budismo? Qué bueno. Cada quien su religión. Así piensan muchos, ¿no? Ambas formas de pensar, tanto la manera de pensar de Epicurio como la manera de pensar de los estoicos, chocan con el evangelio. Es un choque con el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio nos revela que la justicia de Dios fue cumplida en Cristo. O sea, ya desde ahí ya hay un choque, porque ambas posturas, aunque una parezca más buena que la otra, ambas posturas dejan fuera a Dios, dejan fuera a Cristo. Y el Señor dijo, nadie va al Padre si no es por mí, no hay salvación fuera de mí, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y chocan con el evangelio porque esa justicia de Dios cumplida en Cristo nos fue imputada, nos fue aplicada a quienes creemos en Él como nuestro Salvador. Y entonces nos resucita a una nueva vida que no tiene que ver con moralismo, aunque ciertamente en nuestra nueva vida nos privamos de muchas cosas, pero no es por moralismo, sino es porque buscamos la santidad de Dios. Es muy distinto. Es una vida santa, de santidad, de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Desde dónde fluye esa buena conducta de los filósofos? Pues desde que quiero ser buena persona. ¿Desde dónde fluye nuestra santidad? Desde el Espíritu Santo, desde Dios. Versículo 18 dice la segunda parte, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero o este charlatán? Ellos pensaban que Pablo tomaba su enseñanza de los filósofos y que lo estaba haciendo ver como algo nuevo. Es lo que decían ellos. Se parece mucho a lo que algunos dicen, Esa onda del cristianismo, pues lo sacaron de no sé dónde, no es nada nuevo. Y de esto mismo acusaban a Pablo. Decían, no, agarró filosofías de aquí de Atenas, las metió en una licuadora y nos las quiere presentar como que es algo muy innovador. Dice, y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Dice Lucas, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Recuerda, esta gente no tenía nada que ver con las cosas religiosas. Para ellos, cuando escuchaban la palabra Jesús, decían, pues ha de ser un nuevo Dios. Cuando ellos escuchaban la palabra resurrección, que en el griego es anástasis, ellos decían, pues nos está predicando al Dios Yeshua y a la diosa Anástasis. Pues trae nuevos dioses, esos no los conocíamos. A ver, dice el versículo 19, y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto.
Fíjate bien, el diálogo de Pablo con estas personas era un diálogo informal. O sea, no era como en este momento, que es algo formal. Usted se dispuso para venir a oír la palabra de Dios. Todo aquí está dispuesto para que usted pueda escuchar la palabra de Dios. Hay un micrófono, hay sillas. Pero ese diálogo que Pablo tenía con aquellas personas que se identificaban con algunos filósofos, era una charla informal, una plática informal. Pero vemos que el contenido del mensaje de Pablo tenía los elementos necesarios para presentar la salvación. Tenía el evangelio, tenía a Jesús, tenía la resurrección. Eso es lo que debe de haber en nuestra boca cuando predicamos el evangelio. Por favor, tome eso en cuenta. Evangelio no es, tienes muchos problemas, no, pues Dios te puede ayudar. Eso no es el evangelio. Si no tienes para comer, Dios te puede ayudar. El Food Bank también te puede ayudar, la verdad. No, tienes muchos problemas matrimoniales, un psicólogo, un terapeuta también te puede ayudar. La verdad, pues para eso están ahí. ¿Por qué? Porque hacen ese trabajo, lo hacen bien y pues continúa ese asunto. Pero nuestro asunto, nuestro tema no es llevar a la gente a que solucione sus problemas, que tenga pan en la mesa únicamente, o que tenga un mejor matrimonio, o que salga de deudas. No, nuestro tema es: necesitas nacer de nuevo, necesitas arrepentirte de tus pecados. Y no hay perdón de pecados si no hay arrepentimiento, si no hay evangelio, si no hay Jesús, si no hay resurrección. Espero que vaya teniendo sentido esto. Así que las circunstancias de Pablo no eran las más óptimas. Ahora ellos querían una explicación más detallada. Parece que no les había sido suficiente con escuchar evangelio, Jesús, resurrección. Pero por otro lado vemos en Filipos, ¿se acuerdan cuando Pablo y Silas cantaban alabanzas? Dice que las cadenas se rompieron, que todos fueron libres, se abrieron las puertas, llegó el carcelero y dijo: no, ya se me pelaron todos. Agarró su espada y dijo: pues, adiós mundo cruel. Y Pablo le dijo: no te mueras, no te suicides. ¿Por qué? Porque nosotros venimos aquí por ti. Esa visión del hombre macedonio eres tú, ahora nos damos cuenta de eso. Y aquel carcelero dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Te fijas? Cómo no necesitó mucha explicación, no necesitó que le dieran un libro, que le dieran un curso de quién sabe qué. No, él pudo ver el poder de Dios, experimentar el poder de Dios, y le dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso fue todo lo que necesitó escuchar. ¿Y qué dice? Creyó él y toda su casa y fue salvo. Pero estos hombres ateneos o atenienses pues querían todavía más detalles, querían profundizar más. Aunque la audiencia de Pablo era gente erudita, gente muy letrada, gente muy capaz intelectualmente, no parece estar interesada en abrazar la fe. ¿Te fijas? En lo que ellos están interesados es más bien en adquirir información nueva. Podemos ver que el evangelio, hermanos, entonces está disponible tanto para las personas más sabias, más eruditas, más ricas, como para la gente más sencilla y más pobre y que no tiene tanto conocimiento o tantos estudios. El evangelio es inclusivo, incluye a todos. Versículo 21: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Allí nos está dando el autor de Hechos, Lucas, qué onda con esa gente. Nos está diciendo, nos está dando el detalle. Ellos no era que quisieran oír más del evangelio. Lo que querían era aprender algo nuevo, escuchar algo nuevo, algo novedoso. Y esto no ha cambiado el día de hoy. Hoy en día hay comezón por oír cosas nuevas, filosofías nuevas, religiones nuevas. Por esto es que se hacen virales las noticias falsas. Son tan populares. Hay toda una industria detrás de las noticias falsas. Toma esto y tu vientre se va a desaparecer en 15 días. Ahí está. Ay, sí, pídeme 2 para llevar. Reenvía este mensaje o Facebook va a desaparecer y te va a empezar a cobrar, ¿no? Y ahí te estás enviando el mensaje. O esa otra noticia, no, que un asteroide va a golpear la Tierra y va a desaparecer. Y todas estas películas se hacen, ¿no? Las profecías mayas que fueron tan populares hace algunos años y todo este asunto. A todos nos gusta oír ese tipo de cosas y nos gusta más exponerlas y estar en una reunión, en una mesa y decir: oye, ¿sí sabías que los mayas profetizaron? Que mi compadre sabe bastante, sí te dije, ¿no? Que era bien inteligente. Claro, ¿no? Nos encanta ese asunto, vernos como que somos muy intelectuales, como que somos muy cultos. Lo triste, hermanos, es que muchos quienes se identifican con la comunidad cristiana también buscan decir
u oír cosas nuevas. Y terminan oyendo o diciendo otro evangelio, uno pervertido. Pero la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 1 versículo 7 que no hay otro evangelio, no hay otro. No vamos a oír cosas nuevas. Si tú venías el día de hoy, nos visitas y venías a oír cosas nuevas, lamento decepcionarte, pero no vas a oír nada nuevo. El evangelio no ha cambiado, no hay otro evangelio. Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y sigue dando el mismo mandato, mensaje: arrepiéntete. Es seguro que las mismas cosas no sean repetidas hasta que el Señor venga. El apóstol Pablo lo decía: no me es molesto repetirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Para algunos todo esto puede sonar anticuado y puede decir: yo pensé que iba a hablar de Kanye West y todo este asunto, y Jesus is King. A lo mejor te suena anticuado todo esto, pero para nosotros la palabra es viva y eficaz, más cortante que dos filos, que una espada de dos filos, después de miles de años. Dice el versículo 22: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, ahora sí ya estaba todo listo, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Qué es el Areópago? No es Arépago, Arépago es donde venden arepas, ese no. El Areópago era un cuerpo judicial, era algo así como un tribunal supremo en donde se reunía toda la gente, se reunían en una colina llamada la colina de Marte. En este caso particular, Pablo no estaba siendo llevado a este tribunal por una acusación, era simplemente pues el auditorio que había disponible para que él pudiera exponer sus enseñanzas a una multitud, pero también estaban allí los miembros del tribunal. Las primeras palabras después de su respetuoso saludo, que fue: varones atenienses, les dijo: en todo observo que sois muy religiosos. Y nosotros lo leemos y decimos: no, pues qué buena onda Pablo, qué educado, qué correcto. Pero la palabra traducida como religioso en el griego es desidaimón y significa sumamente supersticioso. O sea, ya suena diferente. No es lo mismo que te digan: eres muy religioso, a que te digan: eres sumamente supersticioso. Pero Pablo les llamó desidaimón esteros, que es más que sumamente supersticiosos. O sea, así como que ustedes son rete religiosos. Superstición, porque les digo, ustedes son súper supersticiosos. Es la creencia contraria a la razón que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones. Dice esta definición: es el miedo manejado por un concepto confundido de Dios, produciendo una sincera pero mal orientada religión. ¿Y qué ejemplos podemos tomar de superstición? Pasar por abajo de una escalera, por ejemplo, ¿no? Pasé por abajo de la escalera, 7 años de mala suerte, ¿no? O romper un espejo. Rompí un espejo. O qué tal el toco madera, ¿no? Son supersticiones. ¿Y qué tal las supersticiones religiosas? Bueno, está esa de que siempre me ha llamado mucho la atención: poner a San Martín de cabeza. O sea, oye, esa sí está bien torturadora, ¿no? Pobre San Martín. Pero piensan que van a recibir, ¿qué? Poniendo a San Martín de cabeza. No saben los hermanos. Bueno, no importa. Pero es supersticioso, ¿no? O sea, ¿quién piensa que poniendo a San Martín de cabeza vas a recibir X cosa, ¿no? X beneficio? Es superstición. Pero también nosotros los cristianos tenemos las nuestras, digo, para incluirnos también nosotros. Está el asunto de: me estoy muriendo, no lo declares, ¿no? Entonces si digo que me voy a morir, me muero. Entonces empieza, eso también es superstición, porque, o sea, yo ya le probé, hermanos, y diciéndolo no lo he logrado. Y usted también, no se ría nada más. El hecho es que Pablo comienza separando su mensaje de la superstición. O sea, lo que está haciendo Pablo es decirles: el mensaje que yo traigo para ustedes no tiene nada que ver con superstición. Es urgente, hermanos, que dejemos de rebajar el evangelio al nivel de la superstición. A veces caemos en eso. Publicamos en nuestras redes sociales cosas supersticiosas. En vez de compartir la palabra, ponemos un montón de cosas supersticiosas que nada tienen que ver con el evangelio. Nosotros somos responsables de no rebajar el evangelio a superstición. Y es necesario que lo representemos y que lo presentemos como realmente es. Quienes practican la superstición, en el fondo,
no creen realmente que sea así, pero es nada más por costumbre, por tradición, ¿no? Si paso por abajo de la escalera, pues realmente no es así, pero pues es la tradición, así que mejor me doy la vuelta, ¿no? Por si acaso, me voy por el otro lado. El mensaje que Pablo les va a hablar es un mensaje trascendente, no es un mensaje supersticioso como todo lo que ellos escuchaban, sino era algo trascendente, dice el versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces, en su recorrido, Pablo pudo ver un exceso de superstición en los habitantes de aquella ciudad, pero de algo que ellos desconocían, ¿sí? Había altares para toda clase de dioses, había altares para el dios esto, el dios aquello, pero ellos también tenían un altar donde decía, pues al Dios no conocido también hay que adorarlo, ¿no? A pesar de todo el conocimiento que ellos tenían, de ser gente erudita, gente intelectual, reconocían que eran ignorantes al menos en una área. Y eso es bueno, ¿no? Podemos tomar ejemplo de los atenienses en ese punto, porque a veces creemos que nos las sabemos todas. Sí, ignorante yo, no, para nada yo. Pero todos somos ignorantes en algún área de nuestra vida. Yo soy ignorante en cuanto a la medicina, por ejemplo. Soy ignorante en la mecánica, soy ignorante en muchas cosas. Pero es difícil para la carne decir ignorante, ¿no? Pero ellos, fíjate bien, a pesar de ser gente erudita, reconocían que eran ignorantes en algo. Reconocían que no tenían el conocimiento de un Dios, y se trataba pues nada más y nada menos que del único Dios verdadero. Pablo necesita llamarlos de esta forma, les dice: ustedes son adoradores de algo que no conocen, y por abajo les está diciendo ignorantes, ¿verdad? Y no necesita hacerlo porque ya ellos mismos lo estaban diciendo. Adorar lo desconocido no tiene ningún sentido. ¿Tú qué crees? Adorar lo desconocido pues no tiene ciencia. Solo habiendo conocido a Dios podemos glorificarle como a Dios y darle gracias, como dice Romanos 1. Lamentablemente, hoy hay muchos quienes adoran a un Dios que ellos mismos se han fabricado. Repito, hay muchos quienes adoran a un Dios que no es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, sino es un Dios fabricado por su propia mente, por su propio corazón. Un Dios que quiere que logres todos tus sueños y que seas millonario. Un Dios que necesita del hombre, ¿verdad? Ay, Dios está necesitado de ti. Ay, por favor, ábrele la puerta a Dios. ¿Sí? Ese es un Dios que la gente se ha fabricado, un Dios que necesita de su creación, un Dios que es amor, pero que no es justo. Muchos creen en ese Dios. Dicen, no, Dios es amor. Y como Dios es amor, pues bueno, ahí está, tranquilo, Él es amor y paz, ¿no? Pero ignoran la justicia de Dios. Bueno, ese es otro Dios. Y hay otros quienes se van al otro extremo y dicen, Dios es soberano y Dios es justo, pero ignoran el amor de Dios. El punto es de que muchos ignoran y no conocen al verdadero Dios. Pablo va a dejar claro que el único y verdadero Dios de quien él habla no tiene nada que ver ni con la superstición ni con los dioses que ellos adoraban. Se mete por ese huequecito que ellos habían dejado, el Dios no conocido, y desde allí Pablo les presenta al Dios creador, y es lo que dice el versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hermanos, el testimonio inmediato de la existencia de Dios es la creación. Dice el Salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20, te lo leo en la palabra de Dios para todos: porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Quizás tú digas, bueno, ¿y qué pasa con aquellos quienes viven en una isla desierta y nunca nadie les ha predicado el evangelio? Bueno, lo mismo que con los atenienses, quienes desconocían las escrituras, pero tenían frente a ellos el testimonio de Dios, su creación, todas las cosas. Así que serán juzgados conforme a lo que conocieron. Pero ahora los atenienses estaban escuchando y ya habían escuchado Jesús, resurrección y evangelio. La superstición lleva al hombre
al límite de la necedad. Y a menudo lo vemos. Dices, oye, tan inteligente y crees en que pasar debajo de la escalera te va a traer mala suerte. Tan inteligente y crees que poniendo San Martín de cabeza, o sea, pues sí, es que la superstición lleva al hombre al límite de la necedad. Dice también Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cómo suponer que Dios, quien hizo todas las cosas, va a ser retenido en un lugar o en un espacio? Hay quienes piensan así. Dicen, no, Dios, sí, Dios, iglesia. Dios está en la iglesia, no lo molestes. ¿Cómo suponer que el Dios, quien hizo todas las cosas, va a estar limitado a donde nosotros lo queremos encajonar? En su oración de dedicación al templo, el rey Salomón, por cierto, el hombre más sabio de la tierra, dijo, mas ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Eso está en 2 de Crónicas 6:18. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. O sea, no hay templo que pueda limitar a Dios. Salomón, hombre más sabio, decía, los cielos de los cielos no te pueden contener, ni esta casa, por más hermosa y majestuosa que sea, decía Salomón. Versículo 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Los dioses de ellos y los dioses que hoy en día andan por allí, necesitan ser llevados de un lado a otro. El niño Dios ese que hicieron, pues necesitan llevarlo entre varios, por cierto, ¿no? Necesitan ser llevados de un lado a otro. Necesitan de las ofrendas de los hombres, necesitan que los hombres les compren ropa y los vistan. Pero el Dios verdadero no necesita nada. Si la infinitud de Dios no puede ser contenida en un templo, hermanos, ¿creemos que Él necesita de sus criaturas? Por supuesto que no. Hay quienes creen que le hacen un favor a Dios con asistir a las reuniones y dicen, Señor, si no me das lo que te pedí, no voy a ir a la reunión, ¿verdad? Ya no voy más a la iglesia. Como si Dios dijera, ay no hijo, por favor, ten, aquí está. Algunos piensan que le hacen un favor a Dios con asistir a las reuniones, con ofrendar, con diezmar, con servir. Piensan que le están haciendo un favor a Dios. Pero lo que el apóstol Pablo está diciéndoles a los atenienses es, Dios les ama, pero no los necesita. Suena fuerte, ¿no? Ahí está el equilibrio de Dios, las dos partes, las dos caras de la moneda. Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para morir por tus pecados, para que si crees tengas vida eterna. Te amó de tal manera, pero no te necesita, ¿eh? Todo aquel quien cree tendrá vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado, y créeme que a Dios no le da dolor de cabeza eso. O sea, Dios no nos necesita. Versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Déjame te explico eso un poquito. Si vemos nosotros nuestro árbol genealógico, te vas a dar cuenta que está tu abuelito, tu papá, tu abuelito, tu bisabuelito, y así muchos se van hasta tratar de encontrar sus orígenes, qué sé yo, ¿no? Hace poco vi que Moctezuma y Cortés, los descendientes, se reconciliaron y se dieron un abrazo, un reportaje muy interesante, ¿no? Ellos revisaron en su árbol genealógico y decía, pues yo soy descendiente de Moctezuma, ¿no? O sea, así de plano. Pero si nosotros revisamos nuestro árbol genealógico, a lo mejor llegas a Moctezuma o a Cuauhtémoc, no sé. Pero si le rascas todavía más, nos vamos a llegar hasta Adán. Todos descendemos de Adán. Y Adán, dice la palabra, que fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Así que el Señor puede disponer de su creación y lo ha hecho. O sea, lo puede hacer. Él es quien ha decidido el principio y el fin de reyes, el principio y fin de naciones. Dice su palabra que Dios pone y quita reyes. O sea, no necesita nuestra ayuda, que nosotros andemos dando golpes de estado, que porque aquel le adora la Pachamama y que vamos a quitarlo. Es Dios quien quita y pone reyes. Es Dios quien forma naciones y desaparece naciones. Lo vimos, por ejemplo, con Sodoma y Gomorra, ¿no? Dios los desapareció. Dios no solo crea, Dios sustenta y conoce nuestro principio y conoce nuestro final. ¿No te da maravilla eso? Mientras que los dioses necesitan de nosotros o del hombre, necesitan ser vestidos, necesitan ser transportados, nosotros podemos confiar en que el Dios quien nos creó nos sustenta y conoce nuestro principio
conoce nuestro final, nos conoce desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? Versículo 27, para que busquen a Dios. O sea, todo esto les empieza a llevar hacia el propósito. Dios es esto, les está diciendo. Y ustedes lo están escuchando el día de hoy, lo están conociendo, no nada más para que tengan información intelectual, sino para que lo busquen, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, es lo que dice Pablo. Muchos han tratado de convertir a Dios en un enigma, y líbranos Dios de caer en eso, de decir, no, esta información es solamente para algunos que son elegidos y que tienen un conocimiento elevado, y hacen ver las cosas como que si no tienes un bachelor's degree, un master's o un doctorado, no vas a poder entenderlo. Si eres acá, pues no, yo nomás apenas acabé la secundaria y muy apenas, o yo muy apenas sé leer y escribir, no, pues jamás Dios está muy lejos de mí. Así muchos lo hacen ver, pero líbranos Dios de hacer verle a Él como que Él es solamente accesible para los eruditos y para los intelectuales, para los iluminados. Dios está cercano a nosotros, al hombre. Se revela a nosotros por medio de la creación. Y mientras que el hombre con su sabiduría complica más y más las cosas, le da tanta vuelta que termina siendo masacote ahí que es difícil de entender, el Señor está cercano, deseando tener comunión con su en gran manera buena criatura. Ese es nuestro Dios. Dice 1 Corintios 1:21 en la traducción lenguaje actual. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? O sea, no fue a través de la ciencia, de las teorías, de la filosofía, de nada. No fue a través del conocimiento humano que Dios permitió que tuviéramos acceso a Él. En lugar de eso, dice Pablo, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Porque es que es tan sencillo el mensaje, es el mismo mensaje del carcelero: cree en el Señor Jesucristo. No, pero tiene que haber algo más, ¿no? O sea, tiene que haber algo ahí de filosofía no, es nada más cree. Crees, te salvas. No crees, pues te quedas condenado. Simple. Eso, hermanos, hasta un niño de 8 o 9 años puede entenderlo. Y nosotros vemos y creemos eso, por eso les enseñamos la palabra, por eso les predicamos el evangelio, porque estamos seguros de que si a su corta edad ellos entienden que son pecadores y que necesitan arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo para que reciban vida eterna, son salvos, no importa la edad que tengan. Entienden cosas mucho más elevadas, pero el evangelio es para todos, y al Señor no le plació que el hombre tuviera acceso a Él por medio del conocimiento humano y de la ciencia. Pero es responsabilidad de cada hombre buscarle. Es responsabilidad de cada hombre, así lo dice el texto. En Juan dice que el Padre busca adoradores, ¿cierto? Pero también el hombre tiene la responsabilidad de buscarle. Es lo que Pablo les está diciendo. Y hermanos, con toda la evidencia que el Señor les ha dado por medio de Pablo, pues no es difícil creer, ¿o tú qué crees? O sea, Dios hizo todas las cosas, Dios las sustenta, Dios no necesita de nada, es poderoso. A diferencia de tus dioses y de tu superstición, esto es de fe. No es difícil creerlo. Es como si te dieran un examen ya con las respuestas a un lado, ¿verdad? Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hice énfasis en que el auditorio de Pablo en el Areópago era gente que no conocía las escrituras, no conocía la religión judía, nada que ver, no lo conocía. Y aquí Pablo echa mano de un recurso para que ellos puedan entender, y es la filosofía. Ellos, el auditorio de Pablo no era como los bereanos. Los bereanos escuchaban y tenían la escritura, la conocían y lo cotejaban, pero este auditorio no. Lo que está haciendo él es traer una referencia que es la filosofía, que es la poesía. Él cita literalmente un poema llamado Minos de Epímenes de Creta, y también cita explícitamente un verso del poema Fenómenos de Arato. O sea, eso es lo que Pablo está ahí diciendo, está citando algunos poemas, pero estas citas, hermanos,
Y qué bueno que no fue en esos tiempos porque el copyright le hubiera caído ahí, ¿no? ¿Verdad? Pero estas citas coinciden con la palabra de Dios. Estas citas coinciden y son atribuidas únicamente a Dios. En Job capítulo 12, versículo 10, está como esas dos citas de los poetas que Pablo les dijo, coinciden con lo que dice Job 12, 10. Dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Coincide perfectamente, así que con eso se libró del copyright, cualquier problema de copyright. Ya Job lo había dicho. Job, por cierto, el primer libro escrito de la Biblia. Seguimos en el versículo 29. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y comienza diciendo en el versículo 29, siendo pues, o sea, ya se está acercando a el final de su discurso. Entonces él está reafirmando ahora lo que ya expuso. Hay un solo Dios, omnipotente, autosuficiente, que desea acercarse a sus criaturas. Eso es lo que trae la conclusión, o lo que está cercano a la conclusión de Pablo. Hay un Dios todopoderoso que no necesita de nada ni de nadie, que desea acercarse a ustedes, a sus criaturas. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora sí ya les dijo ignorantes, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, ya lo conocieron como creador, como sustentador, ahora conozcan su misericordia. Ese es el atributo que Pablo está resaltando de ese Dios. Por cierto, atributo que ninguno de sus dioses tenían. Eran dioses que necesitaban ser saciados, por eso les traían sacrificios, por eso buscaban saciar la ira de los dioses. Pero este Dios que Pablo les traía, el único y verdadero Dios, un Dios misericordioso que acababa y volaba sucesos, ¿no? A pesar de haberle conocido en su creación y no haberle glorificado, el Señor ha sido paciente con ustedes, es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes ya le conocieron en la creación. Dios ha estado siempre cercano a ustedes, pero ustedes pues no le han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias. Pero a pesar de eso, Dios ha sido paciente y misericordioso con ustedes. Así que ahora yo les voy a anunciar el mandato que ese Dios que ustedes ya conocen por medio de su creación y de su testimonio, de la resurrección, del evangelio, de Cristo. Ahora el mandato de Dios es arrepiéntanse. Esa palabra arrepentimiento es metanoeo. Es un cambio de mente, un cambio en la manera de pensar, un cambio en la reflexión moral, en el asiento de la reflexión moral. O sea, ustedes necesitan cambiar su manera de pensar. Y fíjate cómo es trascendente esto. ¿Por qué? Porque lo que estos atenienses pretendían era añadir información. Pretendían añadir más, pues, una materia más, una asignatura más. Pero Pablo les está diciendo, no se trata de que reciban más información, se trata de que se vacíen de toda la información que ustedes tienen, platonismo, epicurismo y todo esto, vacíense de eso, échenlo a la basura y reciban el evangelio. Crean como niños, dijo Jesús. El que no se hace como niño no entra en el reino de los cielos. Cambien su manera de pensar, desechen todo lo que tienen y den un giro hacia Él. Aquí podría aplicar aquello que Jesús les dijo a los judíos: nadie echa vino nuevo en odres viejos. Los odres viejos para ellos eran las tradiciones, eran todas aquellas cosas que ellos habían interpretado de manera incorrecta, lo estamos viendo los viernes. Pero para los atenienses, los odres viejos era toda esa filosofía que en realidad no les había llenado, porque si les hubiera llenado, no estaría lleno ese lugar de dioses y no tendrían un espacio para el Dios no conocido. Así que dejen todo eso, deséchense de todo eso y den un giro hacia Cristo. Y es que al hombre le cuesta demasiado reconocer que necesita cambiar. Ese es el asunto. Al hombre le cuesta mucho reconocer que necesita cambiar. Por eso es más fácil criticar al gobierno. Por eso es más fácil criticar a aquel, a este, al otro. Todos están mal menos yo. Todo el mundo necesita cambiar. El gobierno necesita cambiar, pero yo no. ¿Te fijas? Esa es la idea del mundo. Porque a nuestra vieja naturaleza, al hombre natural, le cuesta horrores reconocer que necesita cambiar. ¿Por qué? Porque si yo reconozco que necesito cambiar, por implicación estoy reconociendo que estoy mal.
y nadie quiere decir yo estoy mal. ¿Te fijas? Normalmente respondemos, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Perfecto, órale. O sea, nada que cambiar. No, todo, ok, bueno. Porque es parte de nosotros. Tampoco cuando te pregunten te sueltes a decirle todos tus problemas, ¿no? Pero el punto es ese, de que no nos gusta reconocer que hay algo en lo que estamos mal y que necesitamos cambiar. El epicúreo diría, pues yo no le hago daño a nadie. Con mi vida desenfrenada, yo no daño a nadie. Yo disfruto la vida, pero yo no me meto con nadie. ¿Te suena? Solo busco mi felicidad y además lo hago todo con moderación. El estoico diría, pues yo me privo de muchas cosas ya. Soy mejor que muchos que andan por allí. Soy mejor que muchos de los que van a tu iglesia. Y a lo mejor tiene razón. Pero el estándar para arrepentirse no es los hermanos de la iglesia. No son los pastores magnates ni este asunto. El estándar para arrepentirse es la santidad de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice Romanos 3:23. Y esta demanda, arrepiéntanse, este mandato es universal. Dice el texto que Dios manda a todos los hombres. Y eso incluye mujeres también, es la palabra antropos en griego, hombres. El sacrificio de Cristo, hermanos, fue por todo hombre. Eso es en lo que nosotros creemos y estamos definidos en eso y no estamos dispuestos a cambiar porque es lo que vemos en la Escritura. El sacrificio y la sangre de Cristo fue derramada por todo hombre en todo lugar. Por eso Dios puede hacer un mandato a todo hombre en todo lugar. ¿Sí me está captando la idea? Si la sangre de Cristo hubiera sido derramada solo por unos cuantos, entonces no tendría sentido que Él hiciera el llamado y el mandato a todo hombre y en todo lugar. Nadie está excluido de la gracia de Dios y nadie tampoco está excluido de la responsabilidad de arrepentirse y de creer. O sea, tiene dos lados también. Matthew Henry, en su comentario a este pasaje, dice: los exégetas no se paran en este detalle, pero para el que eso escribe, o sea, Matthew Henry, estas frases tienen inmensa importancia, pues subrayan el deseo de Dios de que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, y de que Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos, sin distinción ni excepción por su parte, pues a todo el mundo humano amó Dios de tal manera que envió a su Hijo unigénito a la muerte, como dice Juan 3:16. Si se admite que Dios ordena a todos a arrepentirse como algo necesario, según la clara proclamación de Pablo en este versículo, se sigue forzosamente que Dios ha de ofrecer sinceramente a todos la gracia necesaria para arrepentirse, de forma que la negativa a convertirse sea cargada a cuenta de la culpa del hombre, no de la reprobación de Dios. De lo contrario, tendríamos un caso semejante al de un hombre atado con cadenas a quien se le ordenase caminar sin soltar previamente las cadenas. O sea, el Señor nos liberó con el sacrificio de Cristo y entonces dice: sale, arrepiéntete, camínale. Pero si no le soltó primero las cadenas, pues sería ridículo, ¿no? Sin embargo, muchos ya se les soltaron las cadenas, pero quieren seguir allí, en tinieblas. No cabría mayor sarcasmo, dice Matthew Henry. Es cierto que todos pecaron, pero a todos está abierta la puerta de la reconciliación, según Romanos 3:21, 2 de Corintios 5:19. Nótese que ninguno se condena definitivamente por haber pecado, sino por no haber creído. La condenación es por no creer, no por pecar. ¿Cuándo iremos a la Biblia?, dice Matthew Henry, en lugar de creer como a oráculos los sofismas de los hombres. Porque también se ha desarrollado dentro del cristianismo o de la cristiandad filosofía que proviene precisamente de Maní, de muchos otros filósofos, se mezcla con la Biblia y te terminan diciendo: Dios murió o Jesús murió solo por los elegidos. A quien Dios eligió, por ese murió, por el otro no, y aunque quiera creer, está reprobado. Y muchos abrazan esa filosofía como si fuera, dice Matthew Henry, un oráculo, algo que tienes que creer, y le dan más peso que lo que la misma Escritura dice. Pero él pregunta con cierta frustración: ¿cuándo iremos a la Biblia? En lugar de creer las filosofías de los hombres, aunque se digan ser eruditos. Versículo 31.
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y esta responsabilidad, hermanos, de obedecer al mandato de Dios, tiene un impacto en la eternidad. Llegará el día en que el hombre será juzgado, crea o no crea en la resurrección de los muertos. Cualquier hombre que diga, no, pues yo pienso que me muero y ahí termina todo, ya se me apagó el switch y ya está, bye. Bueno, aunque tú creas eso, te vas a enfrentar ante Dios y Dios va a juzgarte de todas maneras. Aquí es en donde conecta todo con Jesucristo, de quien Pablo habló en el Ágora. Vamos a ver de nuevo el versículo 18 de Hechos 17. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos dialogaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Así que el mensaje de Pablo tiene un fundamento en Jesús, en la resurrección. Es todo un desarrollo que hemos visto acerca de cómo es Dios creador, Dios sustentador, Dios misericordioso, un Dios con la autoridad suficiente para mandar a todo hombre a que se arrepienta, y que ya está todo pagado, ya ha sido pagado el precio. Está ahí la responsabilidad del hombre, la cual tiene un impacto en la eternidad. Y a ese Jesús del cual Pablo les habló fue a quien Dios designó como juez. Dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es Jesús quien tiene toda la autoridad cedida por el Padre, y es en Él en quien por su sangre hay perdón de pecados. Dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor tiene la autoridad y el poder para obligar al hombre a creer. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que Dios no tenga el poder y la autoridad para obligar al hombre a que crea en Él? Sí la tiene. Dios no tiene límites, pero a Él le ha placido darle responsabilidad para que obedezca o para que no obedezca. Dios no creó títeres o marionetas. Dios creó hombres a su imagen y a su semejanza, con la capacidad, libre albedrío, capacidad de decidir. Así que Él le da la responsabilidad al hombre de que obedezca o de que no obedezca, de tal forma que, como dijo Matthew Henry, si el hombre no cree, si es hallado culpable, ha sido por su propia decisión y no porque Dios lo predestinó para perdición. Dice el versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Ahí está el final del discurso de Pablo. Dentro de los desobedientes hay quienes se burlan. Hay como que varias categorías dentro de los incrédulos. Hay incrédulos quienes se burlan, ¿verdad? El objeto de la burla en el mensaje de Pablo, todo estaba bien, no, sí, que el creador y sustentador y todo, pero ya cuando llegó al asunto de la resurrección fue motivo de burla. Y así ocurre. Hay quienes buscan una explicación lógica para todo, para todo. Y detrás de eso, hermanos, debemos de ver lo que Pablo hizo. Detrás de eso debemos de ver si está realmente, si hay fe realmente en esa persona, porque muchas veces detrás de eso lo que hay es cuestionamiento. Y a ver, si Dios es bueno, ¿por qué tantos niños mueren de hambre? ¿Y por qué, si Dios es bueno, por qué el tsunami? Y si Dios es bueno, mira, detrás de eso lo que hay es incredulidad. Son pretextos para no creer. Y también lo vamos a ver en el Sermón de la Montaña. No debemos de tirar las perlas a los cerdos. Se oye fuerte, es una terminología de ellos, un modismo de ellos. Pero aquí vemos a Pablo, quien no tuvo un mensaje exactamente como el que él dio en otros lugares. Es un mensaje que se va por otros lados, porque Pablo no está tratando ni tiene el más mínimo interés de que el evangelio sea deshonrado. Por eso les habló de esta forma. Así que muchos, al buscar esa explicación lógica, todos se olvidan de que el evangelio se recibe por la fe. No se recibe por lo intelectual, sino por la fe. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. ¿Aquí hay fe o no hay fe?
Aquí hay la búsqueda de respuestas y de ciencia y de discusión y de que no va a llegar a nada, o hay fe. Y debemos de administrar, como veíamos en el discipulado, nuestro tiempo e invertir nuestro tiempo en aquellos y nuestro esfuerzo con aquellos quienes tienen fe. Y así podemos hacer la obra del Evangelio de manera bien administrada. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es por fe. Hay otros, por un lado están quienes se burlan, quieren encontrarle la explicación a todo, olvidándose de la fe, pero hay otros quienes son un poquito más diplomáticos, no se burlan. Son aquellos quienes dijeron, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Te lo han dicho? Pues ahí luego. Ahorita estoy muy joven para buscar a Dios. No, pues ahí luego. Ahorita estoy muy ocupado. No, pues ahí luego, ¿verdad? Son aquellos quienes dicen, ahorita no, joven, gracias. Luego me viene con su Cristo y eso. Ahorita no. Sea como sea, ya sea de manera burlona o de manera diplomática, es desobediencia. Después de ver el amor, la misericordia, la justicia de Dios, todavía hay quienes dejan su respuesta para mañana, para después, para otro día. Y eso estoy hablando de los incrédulos, pero triste es que también hay muchos cristianos quienes dejan su santificación para, como la dieta, ¿no? El lunes, pero el lunes estamos de vacaciones, entonces el otro lunes, ¿verdad? Y llega el lunes y no, es que pues estaba esto, no, en vez del martes, el otro lunes, y así se la llevan. Muchos cristianos que dejan su santificación, su consagración a Dios para después. No, pues sí, Dios es bueno y está bonito, pero es que me han hecho tanto daño. Mejor después, porque hay un tiempo y le buscan la vuelta, ¿no? Yo voy a servir a Dios cuando sea el tiempo. Están esperando que caiga un trueno así del cielo y que le diga, sírveme. Pero eso lo hacen los del mundo, ¿no? Y hay otros quienes obedecen a la palabra. Dice el versículo 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Hay otros hermanos quienes creen. Aquí vemos a Dionisio, el Areopagita, era uno de los jueces de la corte. Nada más y nada menos que uno de los jueces que estaban allí viendo, escuchando lo que Pablo decía, creyó. Dios siempre, hermanos, tiene un remanente. Vemos también que una mujer llamada Dámaris creyó, y resalta aquí porque muchos creen que era una mujer de influencia, una mujer de la alta sociedad, probablemente esposa de alguno de los jueces de la corte. Y vemos entonces que el mandato de Dios es para todo hombre, antropos, hombre, mujer, de toda clase social, de cualquier cultura, trasciende la cultura, trasciende la raza, trasciende cualquier cosa. El evangelio es para todo hombre, para incultos o para cultos, para hombres o para mujeres. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? Sin embargo, vemos que ante el anuncio del evangelio hay quienes creen y hay quienes no creen. Los que estaban en la sinagoga, a donde Pablo había ido primero, ¿te acuerdas? Aquellos quienes estaban en la sinagoga decidieron quedarse con sus tradiciones, decidieron desobedecer y quedarse con su religión, con su judaísmo, como ocurre en muchas oportunidades. A quien tú le hablas y dices, no, pues sí está muy bien y todo, pero mira, es que toda la vida he sido de X religión y toda mi familia lo ha sido y así nosotros estamos bien y no le hacemos daño a nadie y bla, 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 bla. Y por otro lado estaban aquellos quienes deciden desobedecer o decidieron desobedecer y quedarse con sus supersticiones, con sus dioses, con su conocimiento, con su intelectualidad. Y Jesús lo dijo, cuán difícil le es a un rico entrar al reino de los cielos. No porque ser rico sea malo. Vemos que Abraham tenía muchas posesiones, vemos que Moisés también, pero no es tanto las posesiones, sino es el amor a las posesiones. Cuán difícil es que un hombre letrado, intelectual y así una eminencia crea. ¿Por qué? Porque quiere una explicación para todos. Pero hay una realidad que es tanto para letrados, para ricos, para pobres, y es ese principio que dijo Pablo: su poder se perfecciona en mi debilidad. A todos,
en algún momento les llega ese momento de crisis en el que su conocimiento, su intelectualidad, sus doctorados, su dinero no les sirve para nada ante un cáncer terminal, fase ya avanzada. Y recurren a cualquier clase de explicación y a cualquier otra cosa y no hay respuesta. ¿Por qué? Porque Dios es quien da la vida y es Dios quien la quita. Y aunque, decía Job, aunque Él me matare, yo voy a creer en Él, voy a esperar en Él. Y yo he visto también a muchos de esta categoría, quienes ante una enfermedad terminal en donde no hay respuesta humana, doblan sus rodillas a Dios. Y entonces el Señor hace obras poderosas en sus vidas. Y he visto a otros quienes ni aún así, viendo la tempestad, no se arrodillan, no se hincan. Pero hay de todo y podemos ver que a cada lugar a donde nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio, habrá un remanente, un sobrante. Remanente es eso, es lo que te sobra. Cuando te sirven ese plato de comida y sobra, eso es un remanente. Siempre habrá un pequeño remanente que crea. Y eso nos debe de dar el ánimo, nos debe de dar la fuerza, la gasolina para seguir predicando el mandato de Dios, para seguir anunciando el mandato de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Invito a que se ponga de pie. Vamos a concluir orando. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra, gracias por revelarte a nosotros en esta forma, como lo hizo Pablo con aquellos hombres atenienses, como sustentador, como Dios creador, como un Dios de poder, pero sobre todo como un Dios de misericordia. Señor, hoy queremos rogarte por aquellos en quienes tú estás obrando. Ciertamente, como veremos en el próximo capítulo, tú tienes mucho pueblo en esa ciudad. Tú tienes mucho pueblo y estás obrando en las vidas y en los corazones de nuestros familiares, de nuestros amigos, en cualquier lugar a donde vayamos. No debemos de dejar de anunciar ese mandato que tú has dado, y es: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, quiten su confianza de los ídolos, quiten su confianza de la superstición. Gracias, Señor, porque tú nos has dado este tesoro, el tesoro de tu evangelio, el cual no queremos ignorar ni desatender. Queremos obedecer y podemos ver que esa misión que tu iglesia tiene y que nosotros como iglesia tenemos es a predicar tu buena nueva, tu buena noticia, que hay perdón, que hay misericordia y que hay gracia para todo hombre, en todo lugar. Gracias, Padre, por mis hermanos, que esos días de descanso sean días en los cuales tu obra continúe en nosotros. Aquellos quienes reciben familia de fuera, dale, Señor, el denuedo para hablar tu palabra, para presentar el Evangelio, a Jesucristo, su resurrección, de manera sencilla como tú lo hiciste. Te pedimos por aquellos quienes han salido o quienes van a salir, también úsales, Señor, con poder a donde quiera que vayan. Te lo rogamos y seguimos, Señor, en espera de tu venida, porque creemos que tú vas a venir y vas a volver. Levanta tus manos y dale gracias. Gracias, Señor.